Rivas va a realizar, va a dictar. Esta ha sido es posible gracias a la gestión de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Financiera y bueno, sobre todo de pronto a este compromiso y la colaboración que el magíster Cristian Rivas tiene con nosotros, de compartir todas esas experiencias y conocimiento. Una vez más, gracias Cristian por ese aporte, por esa colaboración. Y bueno, aquí están los estudiantes que están interesadísimos en poder aprender, enriquecer y bueno, llegar a ese nivel de competitividad que queremos. Bien, sin más, quiero cederte la palabra, Cristian, para que puedas comenzar. Y bueno, nosotros prestos para atender y aprender más de ti. Fantástico, Hernán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, gracias a todos los participantes. Siempre encantado de poder estar acá con ustedes. Déjenme compartir mi pantalla y con eso ya podríamos partir. Ah, ya se ve, ¿verdad? Ya. Perfecto. Vamos a dejar esto en este otro lado, un segundito. Ya. Es bueno ver tantas caras conocidas. Ya, a ver, vamos a charlar un ratito sobre algo un poco más económico. No necesariamente desde la perspectiva pura económica, pero sí para ir entregando algunos matices. Y ya desde antes les pido mil disculpas porque voy a tener un sesgo hacia uno de los lados. Voy a tratar de ir más por el canal internacional y les voy a mostrar por qué. Después voy a hacer unos puntos. Voy a llevarlos por recuerdos de lo que nos ha pasado desde la perspectiva económica y fundamental para que ojalá entre nosotros podamos dialogar, charlar y compartir algunos de nuestros comentarios. Esto es para ustedes, o sea, encantado de que puedan generar la cantidad de preguntas que deseen. No hay ningún problema. A ver, ¿qué pasó en la economía del 2020 y qué es lo que ha venido ocurriendo hasta hoy? ¿Qué esperamos para el futuro? Bueno, más allá del 2021, el pronóstico de referencias anticipadas estaban vinculadas con una moderación de la recuperación mundial y una clara divergencia que va a continuar entre lo que son las economías desarrolladas y las economías emergentes o en vías de desarrollo. Se espera que las economías avanzadas continúen recuperándose a un ritmo saludable, impulsadas primeramente por su reapertura en medio de, vamos a llamar, una limitada cicatrización por todo lo que está pasando con la reactivación del coronavirus y las variantes Delta y todo eso. Y esto va a ser un factor esencial para lo que es el PIB potencial, la producción potencial. Se pronostica que este crecimiento, aquí por si acaso, para hacer el disclaimer, estoy basándome mucho más en datos del Banco Mundial, FMI, para que sean más uniformes en general. A ratos voy a hablar de mí, a ratos voy a hablar de ellos, indistintamente, perdonen, pero cuando estoy hablando de los pronósticos globales, voy a tratar de hacer mención a ellos. Se pronostica que el crecimiento en Estados Unidos es más fuerte, en parte debido a la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga todavía las tasas de política monetaria muy cercanas a cero. Y esto va evolucionando, pero se estima que esto puede llegar hasta el 2023, y esto está vinculado inclusive con las expectativas de mercado. Sin embargo, el proceso de retiro de lo que es el estímulo del tapering puede comenzar un poco antes. Hay varias estimaciones que están pensando mucho más a mediados del 2022, o incluso si hablamos del sistema bancario en Estados Unidos, están esperando que eso pueda ocurrir hacia finales de este año. La banca en las últimas semanas ha ido adelantando este proceso gracias a la recuperación económica y también los niveles de inflación que han ido saliendo
en la economía local. Y cuando nosotros vemos un mapa en el mundo, nos damos cuenta que la inflación es prácticamente un problema en todo lado. Bueno, no un problema. La inflación ha ido subiendo en todo lado. Todavía se encuentra en niveles excesivamente buenos, relativamente más bien en punto de lo que un banco central estaría esperando. Recuerden que la mayoría de los bancos centrales, por algún motivo irrisorio, tienen cerca de un 2% de target en el mundo desarrollado y entre 2 y 4 en los mundos emergentes para mantención de lo que significa la inflación. Pero efectivamente ahora en el mundo la inflación ha comenzado a subir. Acá en Chile, por ejemplo, el Banco Central ya ha comenzado a reaccionar con movimientos de la tasa de política monetaria para ir compensando un poco este problema. Y esto también viene a razón de lo que en Bolivia inclusive se va a comenzar a vivir, que son los retiros de los fondos de pensiones, ¿verdad? Cuando hay retiros de los fondos de pensiones, se incrementa la liquidez y la gente comienza, o sea, tiene una tendencia al gasto, el gasto genera inflación. ¿Por qué? Porque vamos a ver en unos momentos que hay todavía disrupciones en lo que son las cadenas de suministro. Ahora, opuesto a ese mundo de recuperación que estábamos conversando, en los mercados emergentes, se espera que este proceso de recuperación 2021, 22, 23 sea menor y claramente muy desigual. Estamos hablando de que estaríamos pensando en un promedio de cerca de 4.5% para el 2021, moderándose muy por encima de lo que es la tasa de crecimiento potencial o lo que nosotros llamamos el PIB potencial de la economía, que puede estar muy cerca del 4% durante ese periodo, cuando estoy hablando de emergentes en agregado. Los factores que han ido pesando sobre la recuperación en emergentes incluyen el ritmo lento de la vacunación y reapertura, la retirada del apoyo macroeconómico, las estabilizaciones y precios de materias primas y el lento reapunte en turismo. Estos son como los parámetros bases sobre los cuales se van a ir fijando. Y si nosotros nos pensamos, Bolivia toma una situación un poco distinta y ha buscado una reapertura del mercado muy rápido. Ya las cosas están, por lo menos yo entiendo, mucho más normales de lo que se encuentran acá. Si bien nosotros seguimos de forma relativamente virtual, la mayoría o la gran mayoría de los trabajos, y ahí tengo que ver, pero creo que Hernán y Víctor Hugo también con muchos colegas y están en la universidad trabajando, y las personas que tienen que trabajar, la mayoría ya han vuelto a sus fuentes de trabajo. Entonces, en los países donde la tecnología o mientras la tecnología pueda entregar esta opción, muchas de las empresas están comenzando recién su reapertura, una reapertura paulatina con 1 o 2 días máximo a la semana de trabajo colaborativo en ambientes totalmente cambiados en relación a lo que a lo que ocurría prepandemia. Pero esta situación no necesariamente significa una mejora de la economía. Ahora, nosotros hemos visto un repunte importante, especialmente en Santa Cruz, en la economía local. Y esta reapertura no significa que las cosas han ido mejorando, significa que las cosas cayeron en algún momento y lo único que está haciendo es recobrando parte de esa caída. En otras palabras, el consumo solamente se ha pausado y en algún momento tiene que reaperturarse. En el momento de la reapertura del consumo tienden a haber mejores perspectivas de crecimiento. Ahora, hay los dos lados. Desde el punto de vista económico, nosotros podemos jugar con muchas cosas. Y si estamos creciendo un 7%, es también porque la base sobre la cual estábamos, como se cayó, era mucho menor. Entonces es más fácil crecer. La forma de pensarlo es, si yo tengo 1 peso y gano 1 peso, he crecido el 100%, ¿verdad? Pero si tengo 10 pesos y gano el mismo peso, he crecido solamente el 10%. Entonces, el tamaño de la recuperación depende del nivel de donde nos encontrábamos. Y es por eso que los mercados emergentes tienden a tener mejores niveles de recuperación o menores niveles de crecimiento que los mercados desarrollados. Y esto es una realidad. Entrando un poco más ya en lo que es todo lo que es la información, y bueno, si alguien estima, tengo las gráficas, tengo los Excel de las gráficas sobre las cuales hemos armado esto, entonces se las puedo compartir, no hay ningún problema. Bueno, la actividad económica a nivel mundial
está experimentando una aceleración desigual. Lo hemos mencionado varias veces, lo vamos a ir mencionando en este camino. Gran parte del repunte va a ir reflejando este fortalecimiento de las grandes economías, especialmente casi todas ellas avanzadas, impulsadas por un apoyo sustancial de la política macroeconómica y lo que es la parte de la liberación de esta demanda reprimida que ha existido durante la época de las cuarentenas, ¿verdad? Recordemos que en épocas de cuarentenas, aunque haya cierto grado de movilidad, existía una demanda totalmente reprimida que ha estado controlada desde alguna perspectiva por los gobiernos. Este repunte que está ocurriendo hará poco para revertir lo que ha sido el significativo incremento de las deudas que se han generado y el incremento de la vulnerabilidad, que podríamos decir, externas acumuladas durante todo el proceso de la pandemia. Recordemos que muchas de las economías, incluyendo la de Bolivia, han tenido algún desfase y ha tenido que ser sopesado por lo que es deuda externa, ¿verdad? En Bolivia no se llegó a generar deuda externa y eso ha sido parte de la caída importante de la producción el año pasado y de la caída de la liquidez y del golpe hacia el sistema financiero, a razón de que no se han habilitado las líneas de crédito que se podían haber habilitado con organismos internacionales. Estos son temas más políticos, sin embargo, ellas han llegado y ahora, si no estoy equivocado, también ya hay cierto tipo de incremento de líneas adicionales, aparte de que se han entregado y se han diseñado paquetes gigantes desde el Fondo Monetario Internacional para países emergentes que han estado más golpeados en este caso como Bolivia. Pero más allá de este 2021, el pronóstico de referencia anticipa una moderación de la recuperación mundial con una divergencia continua entre lo que son las economías desarrolladas y lo que van a ser las economías emergentes. Se espera que estas economías avanzadas continúen con esta recuperación saludable y bueno, en el caso de Estados Unidos se mantengan relativamente fuertes, en parte debido a que nuestra Fed, la Reserva Federal, estaría manteniendo sus tasas de política monetarias bajas. Por el otro lado, esperaríamos que la recuperación mundial podría, ya pensando un poquito más allá del 2021, nuevamente 2022 o algo así, podría comenzar a debilitarse, tambalearse, una vez que comencemos a ver los retiros de apoyo de las políticas monetarias y se agote lo que es esta demanda reprimida. En otras palabras, cuando la demanda comience a estabilizarse, efectivamente vamos a ver una caída de este pic importante de producción. Recordemos que el primer trimestre de este año, China creció al 18%. Entonces, si no estoy equivocado, ha sido, creo, el porcentaje de crecimiento trimestral más grande de la historia china. Y por el otro lado tenemos el mismo efecto casi en todas las economías desarrolladas. La primera mitad de año ha sido fantástica y ahora estamos viendo un poco de tinieblas, si quieren ver así, pensando en la segunda mitad del año, con recuperaciones y vamos a seguir con números interesantes, pero con una tendencia ya de bajada, más de normalización, que esta puede continuar hacia el 2022. Y justamente, ¿por qué? Porque ya van a ver que ya va a haber más sensación de retroceso de la política monetaria expansiva. En otras palabras, ya hemos llegado al punto máximo de la política monetaria expansiva, a no ser que alguna catástrofe ocurra. Nunca estamos lejos de ellas, sin embargo, dentro del escenario base que nosotros estamos planteando, nosotros tenemos al 2021 con un crecimiento mucho mayor que el 2022 y el 2022 mayor que el 2023, y esto va a estar vinculado con una estabilización de lo que es la demanda, comienzo de todavía un ciclo de política monetaria expansiva, pero cada vez menos expansiva, con los bancos centrales comenzando a reducir su política monetaria, su quantitative easing, y el siguiente va a ser el Banco Central Europeo, mismo que hace una semana atrás ha comenzado con su
su incremento de proyecciones, tanto en inflación como crecimiento para la economía euro para el resto del año. Entonces, todos estos puntos van a comenzar a influir y nuevamente vamos a continuar viendo, y es lo que vemos en las gráficas, vamos a continuar viendo una discrepancia entre lo que está ocurriendo a nivel avanzado y emergente, y esto nos golpea más a los emergentes y efectivamente esto no solo dentro a nivel de países, sino también dentro de cada país. Lamentablemente, la pandemia lo que ha hecho ha sido exacerbar el proceso de generación de brechas entre clases económicas sociales. Las personas con más dinero han podido generar más dinero, las personas con menos dinero han quedado con menos dinero y la gente con más pobreza se ha hecho más pobre. Entonces hay algunos estudios que han estado realizando diferentes organismos a nivel global que muestran efectivamente un incremento de la pobreza después de como 18, 20 años a nivel global a razón del coronavirus. Pero es importante entender también que esto ha venido lo que mencionábamos con un incremento de la deuda y el incremento de la deuda ha sido mucho mayor en los desarrollados que en los emergentes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los desarrollados tienen un canal de financiamiento muy distinto a los emergentes. Si Bolivia sube en 30% más su endeudamiento, muy posiblemente se comiencen a cortar las llaves de flujos y comience a haber una crisis financiera interna y desconfianza sobre la economía. Sin embargo, si eso pasa en un mercado desarrollado, las cosas no varían de la misma forma. Y tenemos países que son desarrollados que tienen deudas impresionantemente altas y tasas de política monetaria bajas, tasas de interés a nivel agregado bajas y mucha confianza y liquidez proveniente del extranjero. Entonces, es una desigualdad importante con la cual sabemos que tenemos que vivir y es solamente un dato. Entonces, tenemos que aprender a entender esto. Entonces, este pronóstico que vamos a tener de referencias prevé el repunte de lo que esta recesión en lo que es el crecimiento de producción mundial más grande que hemos visto en los últimos 80 años. Veamos que solamente después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido una recuperación posiblemente un poco más grande de la que estamos viviendo ahora. Recordemos que en el 2008, que ha sido la Gran Depresión, hemos tenido un proceso recesivo que ha hecho que, por ejemplo, un indicador, las bolsas, tarden casi 2 años en caer 30%, por un montón de volatilidad y esas cosas que existían. Pero por el otro lado tenemos el caso del coronavirus que en el momento de inicio, en cuestión de un mes, mes y medio, ha hecho que las bolsas se corrijan en más de un 30%. Entonces, económicamente ha habido un shock y un corte que ha sido entre más o menos 1 o 2 trimestres. Ha sido muy fluctuante, ha fluctuado en los países. China se ha parado por prácticamente un trimestre adelantado a todos. Entonces, esto ha hecho que la cadena de suministro se bloquee no solamente por el trimestre que ha parado, porque ha sido desincronizado. Entonces, hemos visto una cadena de suministros que se ha partido entre prácticamente 9 meses. Y esos 9 meses han significado varios golpes que se están sintiendo en muchas industrias hoy en día. No hace mucho, Toyota ha mostrado que va a reducir en 40-50% la producción de ciertos vehículos por carencias de chips. Y en esto está prácticamente todo el mundo. Hay varios desabastecimientos. Tengo ahí uno de los autos parados y muy posiblemente los repuestos vayan a llegar en cuestión de 6 a 8 meses. Entonces son cosas que antes no pasaban. Pero efectivamente la economía del producto se ha recuperado muy rápido, la economía del servicio no así. Cuando hablo de la economía del producto estoy hablando de todo lo que es industrial, producción. Servicios han decaído y han sido golpeados y todavía siguen siendo golpeados porque necesitamos interacción personal. En otras palabras, si yo quiero hacer una charla, una clase y es virtual, la podemos hacer sin problema. Nos podemos juntar 400 personas en la sala y no haber ningún problema porque estamos todos separados. Sin embargo, si nos quisiéramos ir a hacer, por ejemplo, un tratamiento molar, donde estamos expuestos y descubiertos, estoy seguro que no estaríamos 400 personas desconocidas, totalmente sentadas, cerradas en un mismo lugar. Entonces, estos son los puntos que sí están comenzando a influenciar. He participado de 2 charlas, seminarios organizados por Bloomberg. La primera de ellas hacia inicios de año con
con todos los presidentes o números uno de las empresas aerolíneas, de las aerolíneas más grandes del mundo, que ellos esperaban que el vuelo o la participación de viajes de eh, lo que se llaman los viajes de negocio eh, vuelvan a retomarse muy pronto. Y ellos hablaban del segundo semestre del 2021. Y esto es uno de los factores importantes porque ellos son los que pagan los buenos dólares por pasajes en business class para sus ejecutivos y muchos de estos viajes ocurren de esa forma. Es sorprendente, pero yo viajaba unas 20 o 30 veces por año y ahora he viajado una en los últimos 18 meses. Entonces, ya no necesito viajar para ir a hacer negocios. Ahora, me gustaría hacerlo, pero ya no necesito. Y se han dado cuenta hoy en día de que este cambio ya ha sido aceptado por los dos lados, tanto las personas que quieren vender como las que quieren recibir la compra. Entonces, desde esa perspectiva, han hablado recién ahora las empresas, las aerolíneas, los más grandes de las aerolíneas, diciendo que piensan que el business travel ha prácticamente muerto como se lo conocía. Entonces, y este es un golpe importante dentro de la proyección de flujos futuros para las aerolíneas. Y nuevamente vamos a comenzar a ver un bloque de aerolíneas que estaba esperando y sobreviviendo pensando que un 20-30% de su economía no iba a morir, pero van a tener que reestructurarse. Entonces vamos a ver una época de fusiones, M&As, consolidaciones, que no solamente está pasando en esa área, pero sí va a comenzar a ocurrir en el mundo de los servicios. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a vivir en este mundo, y hemos hecho esta publicación 2 veces, de partido creo en abril del año pasado, hablando sobre que vamos a vivir en un mundo de pseudo cuarentenas, ya sean impuestas por el gobierno o por nosotros mismos, donde efectivamente sí van a haber épocas donde vamos a poder viajar y hacer alguna cosa, como épocas donde no lo vamos a querer hacer. Y esto prácticamente está cambiando nuestra forma de ser hasta que las vacunas sean mejor administradas, estables, más probadas, y posiblemente en unos años más veamos al coronavirus como una potencial influencia y nada más. Pero hasta ese entonces vamos a tener un golpe importante, por lo menos en el mundo de los servicios, y esto se nota a nivel agregado en los distintos países. Ahora, los cierres fronterizos, vacunas y un montón de cosas van a comenzar también a golpear no solamente los negocios, sino el business trip. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo clientes que están en este momento queriendo viajar en noviembre a Europa desde Bolivia y no pueden hacerlo porque las vacunas aceptadas no son las vacunas que se tienen en Bolivia. Bueno, ahora ya tienen Johnson Johnson o algunas otras, pero no todos han sido vacunadas con esas. Entonces está buscando cómo ir para Estados Unidos para hacerse vacunar con Johnson Johnson y poder llegar a su reunión en Europa. Entonces tiene que ir a comprar cargamentos, tiene que ir a ver ¿qué se llama? Distintos equipos médicos, pero es un tema complicado. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál va a ser este escenario de crecimiento que vamos a seguir teniendo? Y aquí vamos a hablar sobre algunos escenarios alternativos. Se espera que este crecimiento mundial repunte con fuerzas para el 2021. Va a estar respaldado por lo que es el proceso de vacunación mayor, pero vamos a seguir otra vez manteniendo esta desigualdad, no solamente por el proceso de quién tenía más dinero para soportar su economía en el proceso de recuperación, sino quién tenía más dinero en el momento inicial para poder comprar la mayor cantidad de vacunas y entregárselas a su pueblo. Va a haber esa desigualdad todavía. Aparte de eso, el apoyo a lo que son las políticas públicas y la liberación de esta demanda reprimida. La liberación de la demanda reprimida en Bolivia ya pasó, pero el soporte de las políticas públicas es muy negligente o cero. Efectivamente, el país no tiene la capacidad ni económica ni fiscal ni de política monetaria ni de política fiscal para poder reactivar la economía, por lo que han dado la vuelta toda esta estructura de recargo hacia el sistema financiero, y el sistema financiero es el que está haciendo cargo de la recuperación. Esto en economía solamente lo que ha hecho ha sido cortar la velocidad del dinero y el circulante y hacer más lento el proceso de recuperación. Entonces, esto es como una espiral. Lo bueno es de que han habido muy buenas noticias al respecto de uno de nuestros principales medios de exportación, que es el petróleo, el cual vamos a hablar en un minuto también. Pero efectivamente, esto es lo que está ocurriendo. Para el 2022, los resultados del crecimiento dependerán de la medida en la que el repunte inicial pueda catalizar una recuperación duradera de la actividad en el sector privado y un crecimiento de lo que es
nuestro PIB potencial. En un escenario de lo que nosotros vemos como recuperación, si quieren ver así, medio, vacilante, la recuperación mundial puede resultar de corta duración y es lo que estamos esperando que pase. Pensamos que efectivamente esta recuperación, como la estamos viendo, no le va a dejar mucho espacio a los bancos centrales como para comenzar su alza de la política monetaria. Nos va a recordar mucho a lo que ha pasado después del 2008, donde los bancos centrales han hecho todo lo que han podido por incentivar y generar inflación sostenible, inflación de la buena, inflación que viene por presión salarial. Lo bueno es de que efectivamente había un gigantesco bache de desempleo en muchas de las economías desarrolladas y lo que ha ocurrido es de que muchos empleos se han perdido, pero se han generado otros nuevos empleos. Y este es uno de los beneficios. ¿Por qué? Porque los empleos que se han destrozado son empleos muy de mano de obra barata. El problema es de que dejan a muchas personas fuera y mientras estas personas se reajusten a un nuevo sistema, ya sea aprendiendo, capacitándose, van a necesitar esperar que las nuevas personas lleguen a compensar. Y mientras eso no ocurra, o sea, la capacidad productiva de toda la economía va a ser un poco deprimida. Entonces, ahora los números se han visto buenos por esta liberación de la demanda deprimida, pero por el otro lado tenemos que esperar el shock de lo que va a ocurrir con una dificultad del país para llevar su empleo, los empleos a niveles pre-crisis o el pleno empleo. Entonces, esos van a ser los gatillantes importantes que se van a tener que generar. Y para eso yo espero que las políticas monetarias tengan que estar muy expansivas por mucho tiempo. Ahora, lo que sí espero es de que el quantitative easing comience a reducirse y esta avalancha monetaria que se ha generado también se reduzca de alguna manera. ¿Qué nos va a dejar esto? Nos va a dejar grandes capacidades de ahorro. Entonces, mucha gente está manteniendo su ahorro, el ahorro se ha incrementado a nivel global. Entonces, mucha gente ha tratado de ir guardando toda la platita que tenía, entonces posponiendo el consumo y golpeando un poco así, retrasando la recuperación económica. Pero bueno, van a haber varias industrias, varias empresas que no van a sobrevivir en el cambio, pero ya se está viendo un mejor proceso de movimiento económico. Entonces, eso es en sí lo que se espera en el mundo emergente. Todavía dentro de los emergentes hay mucha dispersión. Tenemos emergentes que están mucho más parecidos a los desarrollados, por ejemplo, los emergentes europeos, de Europa del Este, por ejemplo, son mucho más parecidos a lo que es Chile, como Corea del Sur también. El resto de los otros vecinos son distintos en política. Ahora, esto no le quita nada raro de que Chile, con sus problemas políticos, comience a tener o comience a parecerse más a lo que son el resto de los países sudamericanos y Uruguay tenga que ser el que sobresalga en estructura. Sin embargo, efectivamente hay mucha expectativa al respecto de lo que puede ocurrir en los siguientes 2 o 3 años. Yo soy un poquitito más del lado cauto, por lo cual pienso que esta recuperación no va a ser muy distinta a lo que nos ha pasado el 2008, va a ser larga, va a costar levantar, vamos a estar muy cerca de muchos indicadores importantes, pero la inflación no necesariamente va a ser uno de los factores importantes que se van a centrar, especialmente no la inflación como nosotros la conocemos. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo, y voy a presentar unos slides solo para mostrar la lógica de lo que va a significar la inflación y dónde yo creo que la inflación se encuentra. Bueno, ¿por qué quiero centrarme más en el lado externo y no en el interno? Y quiero hacer este punto. Cuando uno mira una economía y tratas de estudiar a las economías, una de las fuentes esenciales en las cuales nosotros podemos llegar a evaluarlas es pensar en cuáles son los lugares donde encontramos la información. Uno de las fuentes primordiales de información tiene que ser el Banco Central, como el INE, por ejemplo, ¿verdad? Pero si el Banco Central tiene un texto como este, entonces lamentablemente ya es bien difícil de poder creer en la información que presenta. Por ejemplo, voy a tratar de leerlo, lo he sacado exactamente de la página y se los puedo traspasar, se los puedo enviar, pero esto es público para todos. Desde la gestión 2020 se caracterizó por elementos disruptivos como una elevada inestabilidad e incertidumbre política y la emergencia sanitaria. A partir de las elecciones nacionales que se llevaron a cabo en octubre del 2019,
se inició un periodo político altamente inestable, con consecuencias económicas y sociales nocivas para el país. A esta situación, en noviembre del 2019, se añadió el elemento de un gobierno de facto y improvisado que quiso volver a implementar el viejo modelo económico neoliberal con resultados desastrosos, paralizando los proyectos productivos y de infraestructuras y sociales. Si estudiamos todos los documentos y los revisamos, y lo hemos hecho con los muchachos del posgrado, encontramos, por lo menos nosotros hemos encontrado más de 95 artículos o párrafos donde ellos, el Banco Central, muestra la pérdida total de la independencia. Esto es algo malo. La dependencia de un banco central ha sido una de las razones por las cuales hemos tenido una época de crisis económica hacia finales de los 70, principios de los 80 a nivel Latinoamérica, si quieren verlo así. Y la mayoría de los países hemos tratado durante mucho tiempo de poder entregarle el manejo económico a la política monetaria y creer que la política monetaria es una política independiente, que no va a estar vinculada, que no va a ser una extensión del Ministerio de Economía o del Tesoro. Entonces, y esta es la parte interesante, y uno de los lugares donde podemos ver el muy buen uso de esto es en Europa, donde la política fiscal no podía hacer nada y quien hizo toda la recuperación económica, por lo cual la recuperación económica ha sido mucho más lenta, ha sido el Banco Central. ¿Y es por qué? Porque no había política fiscal capaz de poder hacer eso. Habían pocos países con espacio fiscal como para poder trabajar la recesión del 2013-14 en Europa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la pérdida de la independencia y vemos que todos los poderes del Estado también ya no son independientes, entonces comenzamos a dudar sobre la factibilidad de la información. Entonces, ya yo tengo algunos cálculos, he tratado de hacer varios puntos. Voy a mostrarles algunos, tal vez algunos de ustedes ya lo conocieron. Entonces, voy a mostrar una de las cosas que sí efectivamente han sido positivas. Y ha sido el cambio de llevar el barril del petróleo de 35 a cerca de 70 y en algún momento 75. Recordemos que nosotros tenemos un problema a nivel Bolivia, que es la capacidad de generación de ingresos. Nuestra capacidad de generación de ingresos es mínima y cada vez se ha ido mermando. No tenemos una capacidad de exportación. ¿Por qué? Porque nuestra moneda está excesivamente cara. El peso boliviano se encareció contra la mayoría de sus pares en un 30-40%. Si nosotros hubiésemos mantenido una estabilidad contra los pares, que son las personas, o sea, son las economías con las cuales nosotros realizamos intercambios de productos y servicios, nuestro peso debería estar más cercano al 11. Sin embargo, la política monetaria ha estipulado de que el tipo de cambio tenga que ser fijo. Entonces, al ser fijo, es lo que vamos a mostrar a continuación. Al ser fijo, lo que ocurre es que no tenemos esta capacidad de poder ajustarnos, y en este caso estaríamos viendo de que no hemos tenido la capacidad de poder exportar. Somos cada vez menos competitivos. Es más, inclusive en términos de salario, yo prefiero contratar a alguien en Bolivia que en Chile, y eso es lo que me está pasando. Por eso tengo varias personas que hemos contratado, inclusive de la misma universidad, para la empresa. Sin embargo, en términos de gastos, yo prefiero hacer publicidad y gestión de marketing en Chile, en Perú, en Brasil y en Colombia. Bolivia me sale más caro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el encarecimiento de los productos y servicios en Bolivia, comparados con el resto de Latinoamérica, es sustancial. Entonces, la mano de obra sigue siendo barata, pero los productos siguen siendo caros. Los productos se han encarecido, los productos y servicios. Esto está enfocado mucho en, no necesariamente la culpa de Bolivia, pero sí lo que pasa es de que al tener el tipo de cambio fijo, hemos solo recibido el golpe grande de la superapreciación pero la apreciación del superciclo del dólar. Y el dólar se ha apreciado prácticamente contra todo. Se ha apreciado primero contra los commodities, contra las monedas, contra los bonds, contra las acciones, después contra los commodities. Han habido 3 rondas de apreciación desde el 2014, momento del tapering. Y nosotros podríamos hacer análisis de nuestra balanza de pago y se van a dar cuenta que desde el 2014 hemos comenzado a ver varias fluctuaciones y problemas.
Pero esto es algo que se ha conversado, hemos hecho varias gestiones con el Central en Bolivia desde el 2016, pero han sido totalmente fallidas. Ahora, las reservas internacionales, estas son proyecciones mías porque el Banco Central tiene datos hasta finales del año, y aquí lo que estoy haciendo es sacar el dato de que el oro no necesariamente se puede apreciar o no más allá de donde estamos hoy día. El oro ha recibido una apreciación importante hacia el momento de la crisis, lo que ha mejorado un poquitito el nivel de las reservas internacionales, pero las reservas internacionales siguen estando en niveles relativamente bajos. Independientemente de que los títulos y los documentos del Banco Central muestren de que solo se necesitan 3 meses para cubrir las exportaciones, y ellos tienen casi 6 meses. Entonces, esto sí minimiza lo que son los riesgos de devaluación del tipo de cambio. Sin embargo, no mejora ninguna de las perspectivas, ni estabilidad, ni capacidad del central como para soportar a su sistema financiero. Ahora, eso es todo lo que veo a nivel económico. Pero uno de los puntos esenciales que ha golpeado, está golpeando y va a seguir golpeando es lo que ha ocurrido con el proceso del coronavirus. Y esto es lo que nosotros hemos llamado el proceso desde una crisis sanitaria a una crisis económica. Entonces, nosotros hemos partido con enfermedades y hemos comenzado a tener cierres de las economías. Entonces, todos estos viajes, paquetes, productos y cosas que se iban realizando se han comenzado a ir cerrando. Y lo que ha ocurrido es de que en estos cierres, que primero han sido económicos, políticos, cada gobierno ha definido específicamente con quién, dónde cerrar primero sus puertas y dónde no, y después una época de cierre constante, ha comenzado a reaperturarse y ahora hay mucho más movimiento. Sin embargo, hay lugares donde se comienzan a ver, donde se comienza a ver esta conectividad global que tenemos. La variante Delta no ha sido una variante que haya golpeado mucho a la economía en el caso de este hemisferio, ¿verdad? Sin embargo, al golpear a India y Asia emergente, ha generado otras disrupciones en la cadena de suministros que hasta ahora estamos llevando adelante. Nuevamente lo que les decía, la caída en las acciones de diferentes automotoras han estado vinculadas con cortes en su producción porque hay falta de productos y esos productos se tienen que producir en Asia emergente. Entonces, hay mucha demanda todavía insatisfecha por muchos productos que tienen que ir reposicionándose. Entonces, hay todavía esta carencia. Sin ir lejos, acá, por ejemplo, uno puede esperar hasta 6 meses para comprarse un vehículo nuevo, porque no existen, no están ahí, ni siquiera tienen para mostrártelos. Y los vehículos, pues nosotros cuando hemos comprado el nuevo que tenemos, hemos esperado casi 4 meses y ni chance de escoger el color. Es a lo que te llegaba nomás. Y te decían, o sea, si quieres coger color, podemos buscar algún embarco que no haya sido tomado, pero la gente ha tomado todo lo que ha podido encontrar. Entonces, es más, los precios han subido tanto que yo he vendido el auto que yo había comprado el 2015 al precio que lo he comprado el 2015, el 2021. Entonces, y este es el proceso inflacionario que se recoge a raíz de los cortes en la cadena de suministros. Y estamos fuera de la lógica del COVID, ya estamos solamente en la disrupción en diferentes plantas, procesos que solo van entorpeciéndose en el camino. Y esto es algo que va a continuar mientras nosotros no tengamos una solución estable a nivel global para lo que va a ser el coronavirus. Sin embargo, lo bueno es de que la cuarta ola a nivel global ha sido relativamente moderada. Ahorita todavía está comenzando a golpear en Estados Unidos, pero no creo que vaya a ser de la misma forma porque ya hay varios estudios poco confiables, si quieren verlo así, pero ya estudios empíricos sobre que la tasa de mortalidad de una persona vacunada y una persona no vacunada es casi 11 veces, una persona no vacunada es 11 veces más probable de morir que una persona vacunada con la variante Delta. Entonces, estas son cosas que están ocurriendo en este momento y que nos van a ir ayudando en el proceso de reactivación económica y de políticas que nosotros tenemos que pensar, no solo a nivel empresa, también a nivel país, para ir adelante, ¿no? Entonces, esto es efectivamente lo que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Y qué es lo que ha pasado desde la perspectiva de los datos, cuando nosotros los analizamos? Nosotros podemos, solo estoy tomando esto como un ejemplo, pero podríamos buscar diferentes índices y van a ver que el efecto es el mismo.
A lo que me refiero con el proceso de inflación y generación de la inflación, traspaso de la inflación del mercado local, de lo que es la canasta base que nosotros conoceríamos a la bolsa, está en que desde los inicios de lo que ha sido el quantitative easing y la generación de política monetaria expansiva, no tradicional llamada quantitative easing, hemos comenzado a ver un cambio en la pendiente de crecimiento con cada una de las correcciones o las recesiones que hemos visto post-2008. Y la última ha sido brutal. Hemos visto la caída de 30% de la bolsa, que en 3 meses se ha recuperado. Y estamos hablando de que hemos cerrado ese año con un año positivo y estamos con otro año importante. Entonces, este efecto es lo que yo les llamo el efecto del Banco Central, lo que habíamos comentado hace un rato atrás, que hay un exceso de ahorro en la gente. ¿Por qué? Porque hay una distribución, había un exceso de liquidez que se ha generado por las deudas de los países. Entonces, hemos traspasado un país, la deuda del país, a dinero de la gente que se ha invertido en las bolsas y está creciendo de esa forma. Entonces, eso hace que no me preocupe tanto la deuda. Es más, por ejemplo, si me dirían que Bolivia tiene, no sé, 300% de deuda PIB, estoy hablando una locura, tampoco me preocuparía mucho si es que toda la gente fuese rica. ¿Por qué? Porque si el gobierno quisiera compensar su deuda, lo único que podría hacer es generar algún tipo de impuesto importante para que se traspase la riqueza de las personas hacia el gobierno y de esa forma puedan netear sus deudas. Entonces, estas son las cosas que se han ido viendo en las economías y esta es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con Argentina y por qué Argentina, pese a toda su estructura tan golpeada que ha tenido, todavía sigue siendo un país que sobrevive. Después de como 60 años que sus gobiernos tratan de destrozar esa economía todavía sobrevive. Y es porque esa economía venía con una base personal a nivel per cápita muy buena, tenían una riqueza muy importante a nivel per cápita, poco endeudamiento. Lo que no ocurre en Chile. En Chile hay mucho endeudamiento a nivel per cápita, a nivel individual, pero el Estado y el gobierno tenían una base muy sólida. Entonces, estas son las composiciones que tenemos que ir encontrando en el camino. Y hay que recordar que no toda la recuperación está siendo de la misma manera. Aquí solo muestro lo que significa la divergencia de la tecnología con el resto de las industrias. Productos han recuperado, servicios todavía siguen golpeados, emergentes siguen golpeados, pero lo que es tecnología, con excepción de China, ha recuperado de una forma impresionante. Y en China no ha recuperado, bueno, ha recuperado, pero en la bolsa no se lo nota por y las intervenciones del gobierno para evitar de que China funcione de una manera distinta. Quieren cambiar un poco la lógica. Nuevamente todo esto viene de esta gran ola de dinero que hemos visto llegar a todas las economías y solo para que tengan una idea, la cantidad de dinero que se ha puesto en los mercados en el momento, o sea, para las economías, estamos hablando de que en inyecciones de liquidez del Banco Central se han puesto cerca de 12 trillones de dólares en la economía global a nivel mundial, en estímulo fiscal otros 14 trillones de dólares, y estamos hablando de liquidez de los bancos centrales nuevamente en una segunda vuelta de otros 27 trillones de dólares. ¿De cuántos trillones de dólares estamos hablando? De muchos. Y este dinero es mucho, 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 que lo podemos ver por todos los países, en todas las partes del globo. Y aquí uno de los puntos. Adicionalmente a eso, la mayoría de los países, ya sean desarrollados o emergentes, con excepción de Bolivia, que nosotros no tenemos movimientos de tasas de política monetaria, intereses ni fluctuaciones de las tasas de interés, entonces han realizado no solamente quantitative easing, no solamente inyecciones del central, no solamente apoyo del fisco, sino también movimientos en la tasa de política monetaria, usualmente llevándolas a cero, inclusive negativos. Entonces, eso ha sido lo que ha cambiado y aquí lo podemos ver. Efectivamente, la mayoría de los bancos centrales lo que han hecho ha sido en el momento del corte, han sido llevar su tasa de política monetaria lo más cercano a cero. Ahora, esta recuperación efectivamente es lo que ha mostrado, que la recuperación económica tenga esa forma, con una pendiente un poco más pronunciada, con una recuperación mucho más rápida, pero veo que esta recuperación, como lo muestra el proceso de generación del dinero, va a comenzar a generar inflación y esta inflación ya llegó y como llegó la inflación, nosotros esperamos que esta inflación se mantenga relativamente alta por un poquitito de tiempo y después comience a normalizarse para mantenerse dentro de los parámetros normales que vayan a existir. Ahora, esto va a depender nuevamente de cada una de las economías, va a depender de lo que es la vacunación.
la vacunación va a ser esencial para la recuperación de la economía, para la recuperación real de la economía, para que el brazo de los servicios comience a funcionar de una forma normal. Y esto ya está comenzando a funcionar, va a comenzar a funcionar en la medida que nosotros nos acostumbremos a vivir con este bicho, y aparte de vivir con el bicho, que tengamos la opción de poder estar vacunados. Entonces, si esto va a ocurrir, entonces vamos a comenzar a ver una reactivación del área del servicio, lo que va a impulsar de nuevo a las economías y mejorar un poco la estabilización del mediano y largo plazo. Ahora, esto es algo que puede cambiar relativamente rápido si es que vemos llegadas de las variantes Delta en lugares donde hay poco espacio para poder defenderse. Hay dos opciones, y aquí solamente para ir cerrando voy a hacer el comentario que hizo Donald Trump, que me pareció fantástico, no desde la perspectiva lógica, sino desde la perspectiva más bien real. Nosotros de verdad no sabemos la cantidad de coronavirus que está alrededor nuestro. Tampoco no tenemos mucha idea sobre lo que signifique cada uno de estas variantes. Tenemos cierta idea, ¿por qué? Porque podemos buscar ciertos datos, pero estos datos los podemos buscar una vez que han sido testeados. Si nosotros vemos la cantidad de test PCRs que se hacen, por ejemplo, en los distintos países, nos damos cuenta que, si no me equivoco, hice este estudio, Chile en creo 3 semanas hizo la cantidad de PCRs que hizo Bolivia en todo el tiempo. Entonces, y nuestro amigo Trump dijo eso cuando él era todavía presidente, y ustedes saben que él fue una persona y es una persona muy interesante en muchos aspectos, por no decir algo distinto. Pero él dijo, ¿quieren que elimine el coronavirus? Lo elimino, dejo de testear, dejo de hacer PCRs. Nadie va a saber quién tiene coronavirus o no, y listo. Así no va a haber ningún problema. Entonces, esto ha sido lo que ha ocurrido y esto ha sido lo que ha pasado y está ocurriendo. Muchos países han puesto de lado el espacio y han dado la oportunidad que el crecimiento continúe y están dejando de mirar al coronavirus. Y nos pasa a nosotros como personas. Nosotros como personas vamos a comenzar a dejar de interesarnos y cada vez nos va a importar menos. Y a todos les ha debido pasar. Al inicio las noticias era lo más importante para ver todos los días qué pasaba con el coronavirus, cuántos muertos habían, cuántos contagios habían, y hoy en día posiblemente nadie ni los mire y nadie ni los sepa. Entonces, y esto es lo que está ocurriendo a nivel global y nos vamos a ir volviendo no necesariamente personas insensibles ante el coronavirus, pero sí nos vamos a ver acostumbrados a vivir con él. Y eso va a cambiar nuestra percepción sobre la economía y la economía va a ir recuperándose al respecto de eso. Va a venir una nueva economía, una economía distinta, pero sí efectivamente va a trabajar en esa perspectiva. Bueno, yo creo que tengo unos cuantos slides más todavía, pero yo creo que por la hora podríamos dejarlo ahí. Yo les dejo solamente, esta es la última versión que tenía de mi proyección. Partimos con esto el marzo del 2020, perdón. Pero efectivamente, nuestra tesis importante está vinculada con que vamos a seguir viviendo en una pseudo cuarentena, esta vez autoimpuesta por nosotros. Vamos a decidir viajar menos, vamos a decidir exponer menos a nuestra familia, las personas mayores van a exponer menos, y esto va a generar menor movilidad todavía, que va a seguir perdurando por lo menos en los siguientes años hasta encontrar una estabilidad. Y esta estabilidad podría haber significado un cambio en industrias y un mayor incremento de lo que es la percepción tecnológica desde la perspectiva de empresas, gobierno y países, lo que se ve representado por los incrementos de valorización de estas empresas. Perfecto. Yo con eso cierro y de verdad muchas gracias de nuevo, Víctor Hugo, Hernán. Los dejo ahí para cualquier duda, consulta y encantado de poder responder lo que pueda. Excelente, muchísimas gracias, estimado Cristian. Yo creo que podemos pasar a la parte de las preguntas. No se olviden, chicos, a todos los presentes también. Cualquier consulta o pueden levantar la mano si quieren hablarlo o también pueden escribir en el chat. Entonces ya comenzamos. Alejandro, tienes una consulta, adelante.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le comento lo siguiente. Bueno, si bien directamente nos ha comentado toda la parte de económica, la repercusión los efectos del COVID a nivel global que están teniendo, los distintos tipos de impactos macroeconómicos que está teniendo también. Y hablando de eso, también quería comentarle, no sé cómo lo ve esta parte. Eso lo vi cuando nos dio la tarea de, bueno, investigar lo que son los mercados. Creo que, bueno, directamente se identificaba, ¿no?, cierta burbuja en cuanto a lo que son bueno, no sé, la verdad creo que estamos en una burbuja financiera, creo que similar a las de las .com, porque el comportamiento que ha tenido esto es un poco muy amplio y en cuanto a la inversión igual, ¿no? No sé, creo que en Latinoamérica está llegado a invertir mucho dinero en lo que es la parte tecnológica, he estado viendo las tasas de interés negativas, incluso de Suiza, Japón, y obviamente esto hace que se genere mayor inversión, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ve desde su punto de vista o qué acciones más o menos se podrían Perfecto, ¿no? tomar. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que permítame un segundito, yo creo que hay un par de puntos ahí, no, se cortó por un segundo, pero, a ver, mi entender es si estamos o no estamos en una situación con el incremento de las bolsas parecido al que se ha tenido una burbuja parecida a la que existió en la época de los .com, cerca de los 2000. Mi percepción es de que no. A ver, ¿qué necesitaríamos ver? Si nosotros vemos, por ejemplo, las valorizaciones, el P/E ratio, perdón, el ratio de valor de mercado a valor en libros, valor de mercado a ventas, valor de mercado a, a, eh, a utilidad por acción, por ejemplo, nos daríamos cuenta que no estamos a niveles similares, pese a que la bolsa está mucho más alta, no estamos a nivel similar que lo que habíamos visto en la época de los .com, por un lado. Por el otro lado, no habían los 10 trillones de dólares o los 40 trillones de dólares puestos en la bolsa prácticamente, que los bancos centrales saben que no pueden sacar. Si bien están inflados los valores, y ahí estoy de acuerdo, están inflados con dinero real, construido por la política monetaria, que va a ser bien difícil de revertir. Y esa reversión va a ser muy lenta y paulatina porque el Banco Central sabe que no puede destrozar el valor de las empresas. Entonces, es ahí donde yo creo que hay una diferencia sustancial. Mi percepción es de que antes la valorización de las empresas fluctuó mucho más parecido a lo que ha ocurrido con las criptomonedas, por una parte especulativa y mucho dinero nuevo llegando de personas que no necesariamente conocían o entienden lo que está ocurriendo. Entonces, y esto es lo que ha pasado, de por qué hemos pasado de nuevo de $60,000 en Bitcoin a 30,000 y ahora estamos en 46 o no tengo idea, ¿verdad? Pero efectivamente estos procesos de ajuste van limpiando a los inversionistas en el tiempo. Y los que estamos viendo desde el 2008 ahora es solamente un incremento de una masa monetaria gigantesca que lo que ha hecho ha sido generar mayores ahorros y estos mayores ahorros se han traducido en inversiones más estables en lo que es la bolsa. No creo que estemos en niveles de burbuja, lo que sí estamos en niveles extra caros de todos los tipos de activos. Los commodities son los únicos que se han excluido de eso por la corrección que hemos tenido el año pasado, pero los bonos están caros, las acciones están caras, corporativos están caros, high yield está caro. Donde lo veamos, todos los instrumentos financieros están caros. Entonces, relativo a ellos, los bonos corporativos que se encuentran en niveles históricamente altos se encuentran baratos. O yo preferiría en algún caso comprar un bono corporativo respecto, o sea, pensando en retorno, rendimiento ajustado por su riesgo, eh, bonos corporativos con respecto a las acciones corporativas. Pero no creo que estemos en niveles de burbujas financieras que puedan explotar. Sí están elevados los precios en todo lado, pero es en todo lado y esto tiene un fundamento macro por detrás. Perfecto, Lice, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Alejandro, también. Tenemos igual otra consulta acá sobre cuál es el papel del sector servicios en la reactivación económica.
El papel de servicios es importante. Recordemos que las economías han pasado a ser economías de producción, economías de servicio. Entonces, si vemos que los restaurantes quiebran, si vemos que los hoteles quiebran, si vemos que, bueno, los hospitales, inclusive dentro de los hospitales, había una polarización importante porque los hospitales, pese a que han estado colapsados en una sección con un tipo de personal, pero el resto no ha vivido el mismo pasar. O sea, no estamos pensando todo lo que son psicólogos, todos los que son medicina general, pediatría, han cambiado sus estructuras de atención. Entonces, las aerolíneas, el sistema financiero, todos han cambiado. Entonces, necesitamos del sector servicio para la recuperación económica, para una recuperación económica sostenible. Y por el otro lado necesitamos del consumo, pero el consumo de la clase media, media baja, porque el consumo, especialmente en algunos países, ha venido de la clase alta. Entonces, la clase alta ha aportado con un mayor consumo que el que tenía antes. Sin embargo, la clase media, media baja, que es la que debería de estar repuntando porque es la más golpeada, todavía sigue un poco deprimida, especialmente en países emergentes. Entonces, necesitamos del área de servicios y necesitamos del área del consumo. Excelente, muchas gracias. Y más o menos sobre el mismo sentido hay otra consulta acerca del papel del sector informal, porque sabemos que el sector informal está muy presente en las economías latinoamericanas, y cuál sería el papel del sector informal en la reactivación económica. O sea, el papel aquí hay un punto, yo creo que hay que hacer el punto específicamente para Bolivia, pero o sea, el sector informal en Bolivia supera, creo, el 60%, entonces es esencial en el proceso de recuperación. Sin embargo, el sector informal también ha estado un poco más golpeado justamente por la menor exposición o la necesidad de no exponerse tanto a ciertos lugares. Uno de los puntos importantes era que los miércoles y sábados, por ejemplo, los días de feria, uno entraba y había un montón de gente y un montón de cosas que podrían estar pasando entre medio. Entonces, hay gente que va a querer exponerse un poco menos a eso. Entonces, el sector informal va a tener que mantener su capacidad dinámica y moverse un poquitito más a la descentralización. La centralización no necesariamente yo creo que va a ser tan productiva. De todas formas, en Bolivia yo siempre he dicho que pasa todo y no pasa nada a la vez. Entonces, somos gente muy aguerrida, muy fuerte y que de verdad no le tiene miedo a nada. Entonces, en muchos otros lados la gente está temblando contra el coronavirus y tratan de no salir de su casa, literal, no salir de la casa, pero, por ejemplo, yo estoy en cuarentena hace 8 días atrás porque han llegado mis suegros de visita. Entonces, viene a fiscalizarme 2 o 3 veces por día la policía. Entonces, a cualquier hora, te tocan la puerta y te dicen, pásenme todos los carnets, quiénes están acá, quiénes no están acá, no podemos hacer nada. Entonces, pero estoy tan acostumbrado ya a estar dentro de la casa porque hemos tenido un encierro muy grande en Chile, que no me he dado ni cuenta que estamos en cuarentena. O sea, estamos hablando de que hace 8 días atrás no hemos tocado ni el auto. Entonces, hay estos dos extremos, ¿verdad? Lo que se ha vivido en Chile y la costumbre de las personas y lo que se está viviendo en Bolivia, donde en Bolivia la gente sale, necesita salir, va a trabajar, la oportunidad del trabajo, del teletrabajo es mucho más baja, por lo tanto, la presencialidad era necesaria y las personas van a estar expuestas y van a estar ahí. Entonces, esto es algo peculiar en Bolivia y efectivamente va a ser muy positivo en el proceso de recuperación y se ha notado el primer y segundo trimestre de este año. Entonces, el área informal tiene que seguir, es necesaria el área informal en la economía. Un gran punto a favor del área informal es de que el dólar se sigue apreciando y va a continuar apreciándose. Ha comenzado otro nuevo ciclo de apreciación, entonces solo va a entregarle mayor beneficio al área informal. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el área informal, lo único que le está entregando es de que cuando ellos salen a comprar al extranjero, cada vez es más barato el extranjero para ellos. Por lo tanto, los márgenes son mejores. Entonces, pueden soportar mejor los problemas económicos. Y esto es algo importante que se necesita ver. El área informal
va a ser extremadamente necesaria. El gran problema del área informal es de que es un extractor de dólares de la economía y eso podría ponerle un poco más de presión al gobierno si es que el precio del petróleo cae o si es que la cantidad de exportaciones cae. Excelente, muchas gracias, Cristian. Creo que es una muy buena explicación del tema y especialmente tocando las peculiaridades bolivianas. Comento que ya no tenemos más consultas y, estimado Hernán, con eso creo que ya podríamos ir cerrando la charla de hoy. Fantástico, muchas gracias, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Bien, estimado Cristian, como siempre es muy enriquecedor de pronto escuchar la opinión de un experto en el tema y da para hablar más, ¿no? Es más, yo estaba animado a hacer algunas consultas, pero obviamente aquí se trata de que los chicos sean los que despierten esa curiosidad, la iniciativa, ¿no? Es un tema apasionante, ¿no? Y más, como te digo, digamos, de alguien que tiene una visión mucho más global, mucho más amplia de este tema, ¿no? Entonces, no, pues simplemente me queda agradecerte, Cristian, por este tiempo, por este apoyo que nos estás dando y bueno, a la sociedad de estudiantes de ingeniería financiera, a la cabeza de Víctor Hugo, pues gracias, simplemente, y bueno, estamos pensando que la siguiente vez vamos a continuar con este tipo de iniciativas. Gracias, Cristian, gracias, Víctor Hugo. Muchísimas gracias a ustedes, encantado, yo aquí para cooperar en lo que se necesite. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Igualmente, nos vemos.